agarró el teléfono medio dormido y enojado. Aló. ¿Quién llama a esta hora, conche mi madre, güey? Del otro lado era un llamado al paraíso, le dice, ¡soy yo! ¿Qué querés, güey? Perdona que te llame, pero podía quedarme dormido sin antes de regreso y trabajaba contigo codo a codo. Y quiero agradecer tu lindo pensamiento del paraíso. Habla claro, mierda. Te digo que quiero agradecerte por el lindo departamento que me regalaste en Valparaíso. ¿Qué problema tenemos? Nada, todo lo contrario, te digo, el departamento es fabuloso, es lindísimo. Incluso yo abro la puerta del baño y la luz se enciende automáticamente. Anda a acostarte, mierda. Le cortó, po. La señora dijo, ¿quién llamó a esta hora? El Merino ya anda meando adentro del refrigerador, rata.